Desde temprano, me desperté con un cosquilleo en el estómago diferente, una mezcla de ansiedad y alegría. La cena de compromiso de mi hijo era más que un simple encuentro. Era el inicio de un nuevo capítulo en nuestras vidas. Pasé toda la mañana pensando en qué ropa usaría, en cómo debía estar mi cabello e incluso en qué tono de lápiz labial elegir. Quería estar a la altura del momento, no solo como madre, sino como alguien que sería recordada en esa noche especial. El corazón latía más rápido, como si la fecha también fuera mía. Mientras me arreglaba frente al espejo, recordé tantas etapas que vivía al lado de mi hijo. Las primeras caídas en bicicleta, los trabajos escolares, el primer corazón roto. Ahora él estaba dando un paso que confirmaba su madurez, y yo necesitaba estar lista para recibirlo. La emoción me hacía pausar, respirar hondo y contener las lágrimas que insistían en surgir. Sabía que necesitaba sonreír con confianza, sin dejar ver la nostalgia que me invadía. Pasé horas eligiendo un vestido que fuera elegante, pero que no llamara más la atención de lo necesario. No quería parecer competitiva con la novia, pero tampoco quería ser vista como alguien apagada. El equilibrio era delicado, y confieso que esa preocupación ocupó más espacio del que me hubiera gustado. En el fondo, mi deseo era simplemente sentirme aceptada y valorada en ese círculo que comenzaba a formarse. No quería estar solo presente, sino integrada. Mientras ajustaba los últimos detalles, mi mente volaba hacia pensamientos sobre mi futura nuera. Quería creer que nuestra relación comenzaría de manera armoniosa, llena de respeto y afecto. Siempre soñé con tener un vínculo casi maternal con la esposa de mi hijo, algo construido con cariño y confianza. Sin embargo, percibía en algunos gestos de ella cierta distancia, algo que me dejaba insegura. Tal vez solo era la etapa inicial, me decía a mí misma. La expectativa en torno a la cena era grande. Yo la veía como una oportunidad para mostrar quién era, para abrir espacio para que ella me conociera de verdad. Soñaba con risas compartidas, conversaciones ligeras e incluso con un brindis que simbolizara la unión de las familias. Mi corazón estaba abierto para acogerla, aunque las diferencias entre nosotras fueran inevitables. Creía que la buena voluntad sería suficiente para construir un puente sólido. Antes de salir, me senté por unos instantes al borde de la cama. Cerré los ojos y pedí fuerzas para que todo saliera bien. No quería ser tomada por los celos o por una sensación de pérdida. Sabía que el amor de un hijo no se divide, solo se multiplica. Pero, aún así, había dentro de mí una punzada de miedo, como si estuviera a punto de perder un espacio que siempre fue mío. Respiré hondo y decidí confiar. En el camino al restaurante, observé la noche que caía lentamente. Las luces comenzaban a encenderse y la ciudad parecía de fiesta, como si compartiera la importancia de aquel momento. Mi corazón acompañaba el ritmo, acelerado, latiendo con fuerza en el pecho. Pensaba en cada detalle, cómo sería recibida, qué diría, cómo reaccionaría ante los familiares de ella. La incertidumbre me hacía mantener las manos sobre el regazo, intentando disimular los nervios. Llegué con una sonrisa preparada, casi ensayada, lista para abrazar la ocasión con toda la ternura que sentía. Era la cena de compromiso de mi hijo, y yo quería que fuera inolvidable, para él, para ella y también para mí. En el fondo, creía que aquella noche marcaría el inicio de algo bello, y que yo tendría mi lugar asegurado en esta nueva etapa. Estaba lista para vivir ese momento con todo el amor que cabía en mí. Apenas llegué al restaurante, fui recibida por un ambiente lleno de voces y risas. Las mesas ya estaban casi todas ocupadas, y percibí de inmediato la energía vibrante de esa noche. El salón estaba decorado de forma sencilla, pero elegante, con flores discretas y luces amarillentas que creaban un clima acogedor. Sentí el corazón dispararse al ver a mi hijo sonriendo desde lejos, rodeado por familiares y amigos. La escena me emocionó, pues él parecía feliz, radiante, y eso era lo que más deseaba. Al acercarme, fui recibida con algunos abrazos calurosos de conocidos, lo que me dio cierto alivio. Sin embargo, noté que mi nuera no se levantó de inmediato para saludarme. Ella solo sonrió, de forma rápida y contenida, como quien cumplía una formalidad. Ese detalle, aunque pequeño, me incomodó. Intenté no darle importancia y seguí adelante, convencida de que era solo el nerviosismo de ella. Aún así, el gesto quedó atrapado en mi mente, como una sombra discreta. Mi hijo vino hacia mí, con el mismo entusiasmo de siempre, y me envolvió en un abrazo apretado. Fue un momento breve, pero intenso, como si dijera sin palabras que yo seguía siendo esencial para él. Ese cariño me devolvió el aliento, pero pronto sentí que el ambiente me arrastraba de vuelta a la realidad.
La cena no era sobre mí, sino sobre ellos, sobre el futuro que estaban construyendo juntos. Necesitaba encontrar mi lugar dentro de esta nueva dinámica. A poco, percibí cómo las miradas se cruzaban en la mesa principal. Algunas eran acogedoras, otras más evaluativas, como si cada gesto mío fuera silenciosamente analizado. Era como entrar en un territorio desconocido, donde necesitaba aprender a andar con cuidado. La sensación era de estar bajo un reflector invisible, donde cualquier palabra o movimiento podría ser interpretado de distintas formas. Esta percepción me dejó aún más atenta. Mientras todos conversaban animadamente, noté que el espacio reservado para mí parecía menos claro de lo que imaginaba. Las sillas ya estaban ocupadas, y tuve la impresión de que mi lugar no estaba bien definido. Miré a mi alrededor, intentando entender dónde debía sentarme, pero el malestar comenzó a crecer dentro de mí. Era como si, de forma sutil, mi presencia hubiera sido mal planificada. Un detalle simple, pero que pesaba como un mensaje silencioso. En ese instante, la sonrisa que había ensayado comenzó a perder fuerza. Intentaba mantener la postura, pero la duda corroía mis certezas. El ambiente estaba bonito, la noche tenía todo para ser perfecta, y aún así un detalle tan pequeño era capaz de sacudir mi confianza. Respiré hondo y decidí esperar, creyendo que tal vez era solo una impresión inicial. Al fin y al cabo, aún no sabía lo que esa noche estaba a punto de revelar. Cuando finalmente me acerqué a la mesa principal, mis ojos se posaron en algo que me dejó sin reacción por algunos segundos. La silla al lado de mi hijo, que siempre fue naturalmente mi lugar en ocasiones especiales, ya estaba ocupada. Era mi nuera quien estaba allí, sentada cómodamente, conversando animada con otros invitados. En un primer momento, intenté convencerme a mí misma de que tal vez solo era una elección aleatoria, pero por dentro sentí el corazón apretarse. Me quedé de pie por algunos instantes, mirando alrededor, intentando identificar otra silla vacía que pudiera ocupar. Noté algunas miradas cruzadas, discretas, como si las personas percibieran mi incomodidad, pero evitaran intervenir. El silencio en mi mente era ensordecedor, y por más que sonriera para disimular, por dentro sentía como si una parte de mí hubiera sido desplazada. Aquella silla representaba mucho más que madera y tela. Era el símbolo de un lugar de afecto e importancia. Mi hijo, tal vez sin darse cuenta, no dio señales de reorganizar los lugares. Parecía tan envuelto en su felicidad, que no notó la situación. Y yo no quise ponerlo en una situación incómoda frente a todos, porque lo último que deseaba era crear un clima de tensión. Elegí, entonces, acomodarme en una de las sillas más alejadas, sonriendo a quienes me miraban y fingiendo que estaba cómoda. Pero, por dentro, sentía que algo en mí se había roto. Mientras me sentaba más apartada, percibí el contraste entre la alegría estampada en los rostros a mi alrededor y el vacío que se apoderaba de mí. Las personas brindaban, intercambiaban historias y reían alto, mientras yo me esforzaba por parecer parte de todo aquello. En realidad, me sentía una espectadora invisible, como alguien que fue invitada por compromiso. Con cada risa que resonaba, crecía la sensación de que había perdido mi lugar en aquella nueva configuración familiar. No era solo la silla en sí, sino lo que simbolizaba. Durante toda la vida, había estado al lado de mi hijo en los momentos más significativos, siempre como presencia constante y apoyo incondicional. Ahora, al verla ocupar ese lugar sin vacilación, percibí que algo había cambiado de forma definitiva. Necesitaba lidiar con eso, aunque doliera, porque era inevitable que ella se convirtiera en el centro de la vida de él. Aceptar eso no era sencillo. Me senté con las manos entrelazadas sobre el regazo, respirando hondo, intentando convencerme de que aquello no era una afrenta directa. Tal vez solo era un gesto inocente, un detalle que yo estaba interpretando con más peso del que merecía. Aún así, el dolor estaba allí, latente, pulsando en silencio. Sabía que, incluso sin palabras, ese momento quedaría grabado en mi memoria como un punto de inflexión. La cena apenas había comenzado, y yo ya sentía que la noche se escapaba de mi control. Sentada más lejos, observé cómo mi nuera conducía las conversaciones con naturalidad, distribuyendo sonrisas y atrayendo la atención hacia sí. Parecía haberse adaptado perfectamente al papel de anfitriona, como si ya fuera dueña del espacio. Lo que más me incomodaba no era su alegría, sino la forma en que parecía evitarme. Durante largos minutos, no hubo ni una mirada hacia mí, ni una palabra que me incluyera en las conversaciones. Intenté acercarme discretamente, sonriendo cuando alguien hablaba y añadiendo pequeños comentarios. Pero percibí que, siempre que me manifestaba,
Ella cambiaba de tema rápidamente, desviando la atención hacia otra persona. Era como si mi presencia fuera irrelevante o incluso molesta. Esa actitud me hirió de una forma que no esperaba, porque realmente creía que podríamos construir una relación de cariño y respeto. Mientras los demás reían y brindaban, yo me sentía cada vez más invisible. Lo peor era darme cuenta de que nadie parecía notar cuánto me incomodaba aquello. Mi hijo, envuelto en la felicidad del momento, no percibía mi silencio creciente. Sonreía por fuera, pero por dentro me preguntaba si aquel alejamiento era intencional. ¿Será que ella no me quería cerca? ¿O será que yo misma no estaba sabiendo encontrar mi espacio? Recordé todos los momentos en que imaginé nuestra convivencia en el futuro. Me veía ayudando con los detalles de la boda, compartiendo confidencias e incluso siendo una especie de segunda madre para ella. Pero, allí, la realidad parecía muy diferente. Ella no me veía como apoyo, sino como alguien que obstaculizaba su protagonismo. Esa percepción me entristeció profundamente, porque no era lo que deseaba ni para mí, ni para mi hijo. A cada minuto que pasaba, sentía un peso mayor en mi pecho. No quería llorar, no quería mostrar debilidad delante de todos, pero la sensación de rechazo era difícil de soportar. Era como si estuviera presente físicamente, pero excluida emocionalmente de todo el contexto. Deseaba, más que cualquier cosa, apenas un gesto simple de ella, una sonrisa verdadera, una mirada de complicidad, una palabra de inclusión. Sin embargo, ese gesto no llegó. Permanecí callada, disimulando mi incomodidad con pequeñas risas que sonaban casi automáticas. Y, dentro de mí, una voz insistente repetía que tal vez necesitaba aceptar esa nueva realidad. Tal vez ella nunca me vería como yo deseaba. Tal vez mi papel era otro, más distante de lo que había soñado. Esa idea me dolía, pero ya comenzaba a comprender que era inevitable. A medida que los platos empezaron a ser servidos, el salón se llenaba de voces animadas, copas tintineando y risas que resonaban desde todos los rincones. Miraba a mi alrededor y veía rostros felices, todos involucrados en conversaciones paralelas que parecían fluir con naturalidad. En mi mesa, sin embargo, el silencio era mayor de lo que me gustaría. Respondía a preguntas ocasionales, siempre de forma educada, pero no lograba sentirme realmente parte de nada. Era como si estuviera allí solo para llenar un espacio. Mientras observaba los grupos formarse, percibí cuánto cada familia tenía sus propios círculos de intimidad. La familia de ella parecía unida, intercambiando historias y chistes que solo ellos comprendían. Yo, aunque rodeada de conocidos, me sentía desplazada, como si fuera una invitada de segunda categoría. Intenté interactuar, hice algunas preguntas, pero la mayoría de las respuestas eran cortas y pronto el tema se perdía en el aire. La desconexión me pesaba cada vez más. Al otro lado de la mesa, mi nuera lideraba las conversaciones con entusiasmo. Hablaba en voz alta, reía con facilidad e invitaba a todos a participar en sus comentarios. Solo yo parecía invisible para ella. Hubo momentos en que nuestras miradas podrían haberse cruzado, pero ella las evitaba, como si no quisiera establecer ningún puente conmigo. Aquello me hacía reflexionar. ¿Estaría ella poniéndome a prueba, testeando mi paciencia y mi lugar en aquella nueva familia? Mi hijo, por su parte, parecía demasiado feliz como para notar el distanciamiento. Lo observaba sonreír, abrazar a la novia, ofrecer brindis a los invitados y me sentía dividida. Por un lado, sentía un orgullo inmenso al verlo realizado. Por el otro, la tristeza de no ser incluida plenamente en ese momento tan importante. Era como si hubiera una barrera invisible que me separaba de la fiesta, y no sabía cómo atravesarla sin parecer inoportuna. Intenté distraerme observando los detalles del ambiente. Las luces se reflejaban en las copas de cristal, las servilletas estaban dobladas con esmero, y el aroma de la comida se esparcía de manera acogedora. Todo parecía perfecto a los ojos de los demás, pero dentro de mí la perfección se volvía una farsa. La sensación de exclusión robaba el sabor de cada plato, e incluso el vino, que debería relajarme, me sabía amargo en la boca. Aún así, me esforcé por no perder totalmente la compostura. Sonreí cuando alguien me miró, levanté la copa cuando escuché brindis y agradecí cuando me sirvieron. Pero, por dentro, sentía que solo estaba actuando, representando una presencia que en realidad no era deseada. La cena avanzaba, y yo ya comenzaba a pensar que nada cambiaría. Me equivocaba. Porque fue justamente en el momento del brindis oficial que todo tomó un rumbo inesperado. Cuando todos ya habían terminado el plato principal, los camareros recogieron los platos y las copas comenzaron a llenarse nuevamente. El clima de expectativa creció,
pues todos sabían que se acercaba la hora del brindis oficial. Yo me preparaba solo para levantar la copa en silencio, sin imaginar que ese instante podría afectarme tanto. Mi corazón se aceleraba, dividido entre el dolor de la exclusión y la esperanza de que algo, finalmente, pudiera ser diferente. Fue entonces cuando mi hijo se levantó, con la copa en mano y una sonrisa emocionada en el rostro. El salón se fue silenciando poco a poco, y todas las miradas se dirigieron hacia él. Contuve la respiración, orgullosa, pero también aprensiva. Comenzó agradeciendo la presencia de todos, hablando de cuánto esa noche era especial, un hito en la vida de los dos. Mientras escuchaba sus palabras, mi pecho se llenaba de orgullo, pero también de una inmensa nostalgia del niño que crié. De repente, para mi sorpresa, hizo cuestión de hablar sobre mí. Dijo que nada de lo que él era habría sido posible sin el amor y el apoyo incondicional de su madre. Sus palabras atravesaron mi corazón como un rayo de luz, porque no esperaba ese reconocimiento en medio de tantas miradas. Sentí que los ojos se me humedecían, y por algunos segundos necesité bajar la copa para contener las lágrimas. Era como si, de repente, mi lugar estuviera restaurado. En ese momento, noté que mi nuera también me miraba. Por primera vez en toda la noche, nuestras miradas se encontraron, y no había desprecio. Ella parecía seria, pero atenta, como si estuviera absorbiendo el peso de aquellas palabras. No sé si fue incomodidad o reflexión, pero lo cierto es que no apartó la vista de inmediato. Por primera vez, sentí que había un puente posible entre nosotras, aunque frágil y silencioso. El brindis continuó con todos levantando sus copas y repitiendo palabras de felicitación. El sonido de los cristales chocando resonó por el salón, pero para mí, lo que quedó más marcado fue el abrazo de mi hijo justo después. Me estrechó con fuerza, delante de todos, y me susurró algo que solo yo pude oír. Tú siempre serás especial para mí, mamá. Esas palabras fueron como un bálsamo, sanando la herida que aquella noche había abierto en mí. Mientras el ambiente de celebración volvía a esparcirse, me di cuenta de que, a pesar de todo, había recibido un regalo precioso. No se trataba solo de la silla ocupada, ni de las miradas evitadas. Era sobre el reconocimiento público de que mi lugar en el corazón de mi hijo nunca sería reemplazado. Salí de aquel momento más fuerte, pero también con la certeza de que aún había mucho que reflexionar sobre cómo construir mi relación con ella. En el camino de regreso a casa, dentro del silencio del coche, las palabras del brindis aún resonaban en mi mente. Era como si cada frase pronunciada por mi hijo hubiera sido cuidadosamente elegida para alcanzarme. Sentía una mezcla de gratitud y alivio, pero también cargaba el peso de todo lo que había sucedido antes. El contraste entre el dolor de la exclusión y la alegría del reconocimiento me dejaba pensativa. Necesitaba entender qué me había enseñado realmente aquella noche. Me di cuenta de que, en el fondo, había llegado a la cena llena de expectativas, esperando gestos que tal vez fueran más un deseo mío que una obligación de los demás. Mi nuera, probablemente, también estaba nerviosa, queriendo mostrar su mejor versión a su familia. Tal vez su forma de actuar no había sido intencional, sino solo un reflejo del momento. Aún así, el impacto en mí fue real, e ignorarlo sería injusto conmigo misma. Pensé mucho sobre cómo los lugares, tanto en la mesa como en la vida, cambian con el tiempo. Antes, yo era siempre la protagonista en las elecciones de mi hijo, su primera compañía en los momentos especiales. Ahora, era natural que él buscara esa proximidad en la mujer que había elegido para compartir su vida. Reconocer eso dolía, pero también era un ejercicio de madurez. Al final, el amor no disminuye, solo se transforma en nuevas formas de presencia. Mientras reflexionaba, recordé a tantas mujeres que conocí a lo largo de la vida, todas enfrentando de algún modo los cambios traídos por el matrimonio de los hijos. Algunas se aferraban a los celos y al resentimiento, otras elegían reinventarse en su nuevo papel. Yo no quería ser recordada como una madre que competía con su nuera, sino como alguien que supo abrir espacio, sin dejar de ser importante. Esa elección dependía más de mí que de ella. También noté que había algo silencioso en la forma en que mi nuera me miró durante el brindis. Tal vez, de algún modo, entendió la importancia de ese gesto para mí. No había garantías de que la relación entre nosotras cambiara de inmediato, pero sentí que había una oportunidad de comenzar a construir algo. Era un hilo delicado, y yo necesitaba decidir si tendría la paciencia necesaria para cultivarlo. Llegué a casa cansada, pero más serena. Al mirar mi reflejo en el espejo, vi no solo a una mujer herida por la exclusión, sino también a alguien que había sido recordada y honrada.
Eso me dio fuerzas para ver más allá de la incomodidad inmediata. Sabía que aún habría desafíos, pero, en el fondo, también sabía que mi papel seguía existiendo, tal vez diferente, tal vez más discreto, pero aún esencial en la vida de mi hijo. En los días que siguieron, volví muchas veces a esa noche en mis pensamientos. El dolor inicial ya no era tan fuerte, pero aún me incomodaba recordar el momento en que percibí mi ausencia de lugar en la mesa. Poco a poco, sin embargo, comencé a ver más allá de la herida. Aquello no necesitaba ser un final, sino un punto de partida para una nueva forma de convivencia. La vida, al fin y al cabo, siempre nos coloca frente a transiciones, y nos corresponde aprender a lidiar con ellas. Decidí que no sería prisionera del resentimiento. En lugar de cultivar rencor hacia mi nuera, empecé a pensar en maneras de acercarme a ella. No necesitaba que me viera como una segunda madre, pero deseaba al menos una convivencia respetuosa y saludable. Mi hijo merecía ese esfuerzo, y yo misma merecía vivir esta fase sin cargar pesos innecesarios. Esa elección fue difícil, pero se mostró liberadora. En la primera oportunidad, le envié un mensaje, agradeciéndole por la noche y elogiando su forma de conducir la cena. Fue un gesto simple, pero lleno de sinceridad. Para mi sorpresa, ella respondió de manera cordial, demostrando apertura para conversaciones futuras. No era una disculpa ni una declaración de afecto, pero era un inicio. Entendí entonces que tal vez ambas estábamos intentando encontrar nuestro espacio, cada una a su manera. Con el tiempo, percibí que madurar significaba aceptar que los papeles cambian, pero no desaparecen. Yo seguiría siendo madre, siempre esencial en la vida de mi hijo, aunque de un modo diferente. La presencia de ella no anulaba la mía, solo exigía de mí una nueva postura. Aceptar eso me trajo paz, porque entendí que no estaba siendo reemplazada, solo reposicionada. El amor, al final, tiene espacio para todos, siempre que sepamos respetar los límites. Esa experiencia también me enseñó a mirarme a mí misma con más cariño. Durante mucho tiempo, centré mi vida en el papel de madre, y ahora me daba cuenta de que era hora de cultivar otras partes de mí. Había pasatiempos olvidados, amistades dejadas de lado y sueños que aún podían ser rescatados. Tal vez este fuera el momento de redescubrir mi propia identidad, sin depender únicamente de lo que mi hijo me ofrecía. Eso me trajo esperanza. Hoy, al recordar aquella noche, ya no siento solo dolor. Veo en ella un hito de aprendizaje, una señal de que crecí junto con mi hijo en esta nueva etapa. La silla que perdí en esa mesa no significó el fin de mi lugar, sino solo un cambio de posición. El brindis de él me recordó que siempre seré parte de su historia, y eso basta. Lo demás, con paciencia y respeto, puede construirse. Y elegí seguir por ese camino. Con el tiempo, comprendí que la vida está hecha de renuncias silenciosas y conquistas discretas. Necesité dejar atrás la centralidad que tenía en la vida de mi hijo para permitirle construir la suya. Al principio, eso me pareció doloroso, pero poco a poco entendí que no había pérdida, sino transformación. Ser madre es, en esencia, un acto continuo de dejar ir, aunque el corazón pida aferrarse. Esa lección, aunque difícil, me hizo más fuerte. Hoy, cuando pienso en la relación con mi nuera, ya no la veo como una amenaza, sino como una extensión de la familia que tanto amo. Sé que habrá diferencias, roces y malentendidos, pero también sé que todo puede suavizarse con paciencia. No espero perfección de ella, ni de mí con ella, sino respeto mutuo. Esa visión me trajo tranquilidad, porque aprendí que las relaciones se construyen poco a poco, como un tejido delicado que necesita ser cosido con cuidado. El brindis de aquella noche permanece vivo en mi memoria, no solo por las palabras dichas, sino por lo que simbolizó. Fue un recordatorio de que el amor verdadero no se apaga ante los cambios, solo encuentra nuevos espacios para florecer. Mi hijo me mostró, frente a todos, que mi lugar en su corazón jamás sería ocupado por otra persona. Ese recuerdo se convirtió en mi amparo, siempre que la inseguridad insiste en tocar a mi puerta. También aprendí a valorar mi propia trayectoria. Ser madre fue, y siempre será, mi mayor orgullo, pero me di cuenta de que aún puedo escribir capítulos diferentes para mi vida. Redescubrir mis gustos, mis pasiones y mis amistades me hizo sentir viva de una manera que ya no recordaba. Esa autonomía me fortalece y, al mismo tiempo, me permite amar a mi hijo y acoger su nueva vida sin exigencias. Es un equilibrio delicado, pero necesario. Hoy sigo con el corazón más liviano, consciente de que cada etapa de la vida tiene su belleza y sus desafíos. Aquella noche, que comenzó con dolor,
terminó como un divisor de aguas para mí. Aprendí que no necesito disputar ningún lugar, porque el mío siempre estará asegurado por el vínculo de amor que construí. Mi misión, ahora, es continuar presente, pero también abrir espacio para lo nuevo. Y, en el fondo, sé que ese es el mayor gesto de amor que una madre puede ofrecer.